las consultas respectivas o los trabajos que vamos a ver más adelante también van a ser enviados a este correo electrónico. Bueno, eh, me voy a presentar un poco, ya para que sepan quién les va a hacer la clase, cuál es mi formación, muy humildemente, por supuesto. Yo estudié licenciatura y el título en química en la Universidad Católica, ¿ya? Después hice el doctorado en la misma casa de estudios y posteriormente hice un postdoctorado en Estados Unidos, en la cercanía, en el laboratorio Argonne National Lab, que es uno de los 17 laboratorios de investigación que tiene Estados Unidos, donde depende del Departamento de Energía, ¿ya? Y tiene un acelerador, lo más impresionante aquí, que tiene un acelerador de partículas, que se puede ver, ¿cierto? Y está más o menos como a unos 30 o 40 kilómetros de la ciudad de Chicago. Entonces está acá, muy cerca. Una ciudad bien, bien bonita, así que tiene alguna vez la oportunidad de visitar. Posteriormente regresé a Chile, he trabajado en distintas universidades, en la Universidad del Paraíso, trabajé en la Universidad Bernardo O'Higgins, después estuve trabajando un tiempo en la Universidad Mayor, pero regresé nuevamente y desde ahora estoy nuevamente trabajando en la Universidad Bernardo O'Higgins. He participado en distintos proyectos de investigación, ya, o sea, decir que lo que yo hago o lo que yo trabajo específicamente, además de hacer docencia, ¿cierto? A estudiantes de pregrado y posgrado. Y además tengo distintos proyectos de investigación actualmente desarrollando. Entre ellos puedo destacar dos que tienen relación con el desarrollo de catalizadores para propelentes, que los propelentes son el combustible sólido que utiliza cohetes y misiles. De hecho, en un principio tenía este proyecto que ya finalizó, donde con conversaciones con el ejército, claro, logramos hacer un motor de cohete. Acá está en la planta de cohetería de FAMAE, del ejército, y obtuvimos unos resultados que obviamente fueron publicados. Y además, el año pasado postulamos o finalizó un proyecto que era con el ejército de Estados Unidos, donde también se realizaban distintos compuestos catalizadores para generar este combustible sólido. Y de hecho tuvimos que ir a hacer la exposición con mi grupo de investigación a Huntsville, Alabama, donde está el centro, la cuna de la cohetería. De hecho, aquí hay algunas fotos, ¿cierto?, que me saqué acá con un transbordador, eh, donde se desarrolla. Entonces, hasta el momento, bueno, el año pasado tratamos de postular nuevamente los fondos, pero debido a, ya saben, la crisis, ¿cierto?, que tuvo Chile y además sumado a la pandemia, no se ha podido concretar estas postulaciones, pero estamos en trabajo con ello. Después de haberme presentado, ¿cierto? Vamos a estudiar química orgánica, que es, aquí dice que está ubicado en el segundo semestre de la carrera de química y farmacia, por eso yo les preguntaba en qué año iban. No sé si existió alguna modificación de la malla, por eso pensé que ustedes estaban en primer año. Pasa que con la actualización de la malla, ¿Ya? nos quedó como ramo rezagado. Ah, perfecto. Pero está así en el segundo semestre, actualmente. ¿Sí? Sí, Ah, ok. Bueno, pero no importa. Entonces, lo importante, ¿cierto?, para ustedes es que vamos a ver una asignatura, bueno, en un principio estaba pensado en una asignatura teórico-práctico, ¿cierto? Bueno, pero ya saben, por la contingencia mundial, va a tener que ser solo de manera teórica, donde vamos a ver los fundamentos de la química orgánica, ¿cierto?, orientados, por supuesto, a los profesionales como ustedes, que son de carácter químico-farmacéutico, ¿ok? Y vamos a ver los conceptos de grupos funcionales, isomería, reactividad, mecanismo de reacción, que son muy importantes al momento de generar un fármaco, ¿ok? Bueno, la carrera de química
o sea, perdón, la asignatura de química orgánica contribuye al perfil de egreso mediante la entrega de conocimientos básicos a cabo de funciones farmacovigilancia, producción, gestión de calidad farmacéutica, y esto le permite demostrar ciertos logros, resultados, aprendizaje, asignaturas que corresponden a la realización de afiches sobre un fármaco de interés aplicado a los conceptos de enlace, isomería, propiedades redes, reactividad y mecanismos de reacción. Que de hecho, esto va a ser uno de los trabajos, una de las evaluaciones, debido a que ya no tenemos, ¿cierto? Como todos saben, ¿cierto? No tenemos trabajo práctico en el laboratorio, entonces se va a realizar un tipo de afiche o póster para un cierto fármaco. Yo les voy a dar en su debido tiempo, ¿cierto? En su debido momento, les voy a dar las indicaciones para poder desarrollar este afiche sobre un fármaco en relación a lo que nosotros vamos a ver en este curso. Entonces, vamos a ver 5 contenidos en este curso, muy pocos, pero vamos a profundizar, ¿cierto? Un poco más. Y en todo este semestre. Vamos a tener evaluaciones formativas, ¿cierto? Que va a ser clase a clase, evaluaciones sumativas, que van a ser las solemnes, y por supuesto los trabajos que yo les comenté, ¿cierto? Esto está en base a el programa del curso, ¿cierto? Pero pensado en un año normal, por supuesto. Pero como este es un año, ¿cierto?, especial, obviamente no vamos a tener pruebas escritas o trabajos grupales, sí, pero vamos a modificar estos informes, ¿cierto?, que tenían relación a el trabajo de laboratorio. Entonces, nosotros vamos a tener 2 solemnes, una el martes 6 de octubre, y la solemne 2 va a ser el 1 de diciembre. El trabajo práctico va a ser un trabajo a definir, que por supuesto se los voy a dar con tiempo, no va a ser de una semana a otra, sino con tiempo se los voy a indicar en qué consiste. Y el producto final que también es por definir la fecha, pero lo estamos conversando con el coordinador del curso, en realizarlo para finales de este semestre, ¿ok? O sea, sería en una fecha muy cercana al 1 de diciembre. Pero, como les comenté, yo se los voy a indicar previamente. Y la solemne recuperativa va a ser el 8 de diciembre, el examen el 15 de diciembre, y el examen recuperativo, esperemos que nadie llegue, ¿cierto?, a esa instancia, el 22 de diciembre. Como ustedes ya saben, ¿cierto? Bueno, aquí están los porcentajes que contribuye a cada uno de las evaluaciones que vamos a tener durante este semestre. Y como ustedes saben, quienes dan examen son aquellos que tienen nota entre 3 y 5,9, ¿ya? Bueno, la exhibición depende. Ya, yo sé, alguien ya me iba a preguntar, ¿cierto? Sí, es que eso había cambiado, que era hasta el 5, hasta nota 5. Claro, O sea, con 5. exactamente. O sea, el semestre pasado fue nota 5, pero hasta el momento claro, debería ser lo mismo, se debería mantener, pero todavía no tengo una versión oficial, pero apenas lo tenga se los voy a informar. Pero lo más probable es que se mantenga esta exhibición como un 5, ¿ok? Y, Profe, ¿sí? yo tengo entendido desde el año pasado, desde el estallido social, que Ujú. dijeron que la nota 5 va a ser de ahora en adelante. ¿Para siempre? Me dijeron que era siempre, sí. O sea, a mí me comentaron que se veía caso a caso, se veía, o sea, semestre a semestre. O sea, claro, el semestre pasado, que debido al estallido social, ¿cierto? Y los problemas que se pueden haber generado, claro, se bajó la nota de exhibición. Y el semestre pasado también, porque se pensaba, se los comento, ¿cierto? Se pensaba que este semestre nuevamente se iba a ser presencial, ¿ya? Pero obviamente todos sabemos que no es posible y por eso se mantienen las clases, al menos todo este año, a través de la plataforma virtual. Pero lo más probable es que se mantenga 5, ¿ya? Pero yo se los voy a confirmar, así que no se preocupen. Y además, yo creo que sí se va a mantener. Bueno. Entonces, la nota de aprobación, por supuesto, como todo curso, va a ser
superior o igual o mayor a 4. ¿Ok? Es importante que para la prueba de examen recuperativo, ¿cierto? Todos pueden rendir una prueba recuperativa, independiente si haya faltado o no, y se reemplazará de manera obligatoria, ¿ya? La menor nota de las pruebas solemnes. Si usted elige, ya tiene que estar seguro de elige dar la prueba recuperativa, porque si se saca menor nota, se va a cambiar esa nota por la recuperativa que usted obtuvo, ¿ok? Así que tiene que estar muy seguro de dar la prueba. Bueno, la asistencia se mantiene en el 75%, ¿cierto? Bueno, aquí no hay laboratorios, pero esto era en el caso de un año normal, ¿cierto? Y si usted falta por algún motivo, ¿cierto? Debe hacer el certificado médico por vía trámite fácil, ¿cierto? Bueno, aquí después vamos a pasar la asistencia, por supuesto, una vez finalizada la clase. Y bueno, los casos especiales obviamente hay que verlo con el jefe de carrera del alumno. ¿Cuáles son el procedimiento a seguir? Ya, es importante esto, ¿cierto? Que si existe algún problema, ¿cierto? No sé, de cualquier tipo, primero tienen que hablarlo conmigo. Después, obviamente, si yo no lo puedo solucionar, hablaré con el coordinador del curso, que es el doctor Sebastián Correa. Y si, por supuesto, yo no puedo, y Sebastián tampoco puede solucionar este inconveniente, hablaremos con el jefe del Departamento de Ciencias Químico-Biológicas, ¿ya? El doctor Iván Martínez. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a solucionar todos sus problemas. Esperemos que no tener, ¿cierto? Pero uno nunca puede evitar, ¿cierto? Algún tipo de inconveniente. Pero ese es el conducto regular. Profe, ¿Sí? ¿Sí? ¿una consulta tiene algún correo de contacto? Sí, les dejé el principio. Al principio mi correo de contacto, ahí no lo noté. A ver, ahí está. Si quieren lo anotan. Morales César, Ah, ya. arroba Gracias, doctor. profe. De hecho, ustedes también se pueden contactar, ingresan en su intranet y pueden escribir un correo electrónico desde que me va a llegar a esta cuenta. ¿Ya? Entonces, como digamos, vamos a comenzar de inmediato. Nosotros tenemos, ¿cierto? Antes de comenzar, la clase comienza a las 10:10, obviamente quise esperar a todos los... están todos muy bien. Para comenzar la clase. Y ustedes, tenemos clases desde las 10 hasta las 2:30, pero tenemos un recreo, ¿cierto? Un break. Vamos si ustedes, si es que yo sigo hablando, me pueden interrumpir, me pueden decir, profesor, ya es tiempo para el descanso, y tomamos el descanso, no hay ningún problema, ya yo no me voy a molestar. También si no comprende algo, por favor, me pregunta, tampoco me voy a molestar. ¿Ok? Entonces, vamos a comenzar. Lo que sí no recuerdo a qué hora es el primer break. Creo que es a las... alguien me escribió por ahí. Sí, Nicolás pregunta si yo voy a subir las clases. Sí, voy a subir las clases y también el video de esta clase. ¿Ok? Para no tener... voy a subir el PDF y esta clase. Entonces, vamos a comenzar con Introducción a la Química Orgánica. Bueno, no sé si ustedes qué tan familiarizados están en química orgánica. ¿Alguna vez tuvieron clases química orgánica en el colegio? Si no, no importa. ¿La conocen? ¿Qué saben de ello? ¿Alguien que me pueda responder? ¿O elijo al azar? Tuvimos bioquímica que tenía algo de orgánica, de hecho, bueno, nos costó harto porque como no tuvimos este ramo de orgánica, ¿En serio tuvieron bioquímica antes de química orgánica? ¿Por el sí, cambio de la malla?
Exacto. Oh, qué mal. Eso Bueno, complicado. me imagino Estuvo que debe ser complicado, complejo. porque habían hartas cosas que no, bueno, yo no sabía porque yo vi más química inorgánica en el liceo que orgánica. Claro, por supuesto. Oh, qué complicado. Pero supongo que ya lo superaron, lo aprobaron el ramo, ¿no? Sí, Qué Sí, bueno. Qué bueno. Bueno, ahora esperemos todos estos vacíos que pueden haber quedado, esperemos que llenarlos, ¿ya? Entonces, les puedo comentar a modo de introducción, ¿cierto? Que la química orgánica realmente, como se conoce hoy, ¿cierto? Como es estudiada actualmente, hace, no sé, poco más de 100 años no se conocía así, ¿ya? De hecho, como la división fue hace unos 200 años atrás, ¿cierto? Donde se dividió, donde Jones Jacob dijo que la química se podía dividir en dos compartimientos. Ya se podía hacer una división de la química en compuestos inorgánicos y compuestos orgánicos. Entonces, ¿él a qué lo atribuyó? A que toda sustancia orgánica no podía formarse a partir de sistemas inorgánicos. ¿Ya? Eso así lo llamó. Todo aquello inorgánico era, ¿cierto?, que no tenía vida, y todo lo orgánico o todos los compuestos orgánicos provenían de tejidos vivos o de seres vivos, ¿cierto? U especies organizadas. Entonces, por eso se le llama química orgánica, ¿ok? Entonces, de ahí nace la teoría del vitalismo, que es que todo compuesto químico, ¿cierto? Todo compuesto orgánico realmente, viene desde seres vivos, ¿cierto? Organizados. Entonces, como los azúcares, la urea, el almidón, todo esto, él lo llamó que era química orgánica, ¿ya? Pero, ¿cuál es la gracia, por supuesto, de la ciencia? Es que uno puede rebatir las cosas, ¿cierto? No existen dogmas, no existen algo que uno diga, sí, está en lo correcto, no lo vamos a cuestionar. No, todo es cuestionable. Entonces, si se dan cuenta, unos años después, 21 años después, eh, Wolfram Fredrik sintetizó a partir de un compuesto inorgánico, a partir de esta sal, este cianato de amonio, ya esto es una sal, un compuesto inorgánico, ¿cierto? Con calor existe un rearreglo de estos sistemas y forma un compuesto orgánico. Es decir, nosotros pasamos desde un compuesto inorgánico, es decir, de una sal, ¿cierto?, por uniones electrostáticas, a compuestos con solo enlaces covalentes. Entonces, todo lo que había dicho, ¿cierto?, el señor anterior, no estaba, o sea, fue rebatido completamente, no estaba en lo correcto. O sea, era posible formar compuestos orgánicos a partir de compuestos inorgánicos. No necesariamente tenía que venir, ¿cierto?, o proceder de un ser vivo o de un sistema organizado para generar un compuesto orgánico. ¿Okay? Entonces, de hecho, este señor en su tiempo escribió, ¿cierto?, la siguiente nota que dice: la química orgánica actual es suficiente para volver a uno loco. Pero que ustedes no se vuelvan locos por supuesto, con el curso. Me produce la impresión de una primitiva selva tropical atestada de las cosas más curiosas, una maleza ilimitada y monstruosa sin salida posible y en la que da pánico entrar. ¿Ya? No les dé pánico a ustedes, pero lo importante acá es que él describe, ¿cierto?, que existen muchas posibilidades en la química orgánica. ¿Ya? Siempre, o sea, yo he escuchado por ahí que dice, ¿para qué estudiar incluso distintas ciencias, no solo química, pero para qué estudiar química si ya está todo hecho? No es cierto. Siempre hay gente que está estudiando nuevos tipos de reacciones, nuevos tipos de compuestos, ya, que no existen y que tienen distintas propiedades y que al fin y al cabo son para generar un fin, ¿cierto? Un fin útil a la sociedad, ¿ya? Y es por esto que existen muchas revistas, yo les puedo dar un par de ejemplos, que están solo enfocadas en química orgánica, por ejemplo, International Journal of Organic Chemistry, ya, o The Journal of Organic Chemistry, que son distintas revistas, son un par, ¿cierto?, donde se dedican a el desarrollo de nuevos compuestos que con distintos fines, ¿cierto?, y utilidades. Entre ellos, por supuesto, uno de los más utilizados es farmacología, ¿cierto? El desarrollo de distintos fármacos, que no son nada más que compuestos orgánicos en su mayoría, ¿ya? Que está muy involucrado con su carrera.
Entonces, todos estos compuestos, ¿cierto?, están en base de carbono, que es lo que nosotros vamos a estudiar. Al fin y al cabo, la química orgánica está en base a el estudio del átomo de carbono y su interacción con distintos átomos vecinos, con similares electronegatividades. Si nosotros miramos, ¿cierto?, el 95% de las sustancias de químicas conocidas son compuestos del carbono, del átomo de carbono. O sea, son la mezcla de estos sistemas que están acá. Y el resto son los compuestos inorgánicos que están en menor cantidad, pero son la mezcla de estos sistemas que se pueden encontrar en el resto de la tabla periódica. Entonces, ¿qué hace tan especial el átomo de carbono? Nosotros podemos encontrar el átomo de carbono en dos formas, ¿cierto? Dos formas aleotrópicas, que son el grafito y el diamante. El grafito tiene esta estructura, ¿ya? De hecho, tiene interacciones de tipo Van der Waals, ¿cierto? Interacciones muy débiles entre sí, que seguramente ustedes lo deben haber estudiado ya en química general, supongo. ¿Supongo bien o supongo mal? Sí. Supongo mal. No, bien, bien. Muy bien. Entonces, ¿cierto? Podemos tener distintos tipos, ya sea aquí que están, ¿cierto? Tenemos que tienen distinta hibridación, que es lo que vamos a ver ahora, ¿cierto? Porque el grafito, ¿cierto? Si es el mismo átomo de carbono unido a otro átomo de carbono, tienen distintas propiedades con el diamante, ¿ya? Si es el mismo compuesto, pero si se dan cuenta, su forma de enlazarse, que son ambos covalentes, pero uno es más duro que el otro, ¿cierto? Sabemos que el diamante tiene una dureza que es la más alta que se conoce, y el grafito lo podemos ver en un lápiz grafito, ¿cierto? Que cada vez que uno va escribiendo se van rompiendo estos enlaces, ¿cierto? Muy débiles, y van quedando estas placas, ¿cierto? Impresas en el papel cada vez que nosotros estamos escribiendo, ¿ya? Pero el grafito es muy duro, ¿pero a qué se debe? A los distintos tipos de hibridación que lo vamos a ver. Este, ¿cierto? Tiene solo enlaces simples, formando un tetraedro, que supongo que ustedes ya lo vieron, y aquí tenemos solo, podemos tener enlaces dobles, donde se forma un plano trigonal. ¿Ya? Entonces tenemos distintos, el mismo compuesto, el mismo átomo unido a mismos átomos, pero distintos tipos de enlace, lo que le da las propiedades físicas a estos dos sistemas, estas dos formas del átomo de carbono. Bueno, y el átomo de carbono, ¿cierto? Si se va uniendo, esto es, obviamente, átomos de carbono unidos a otros átomos de carbono. Pero si se van combinando con átomos que no tengan tanta diferencia de electronegatividad entre sí, podemos formar, ¿cierto?, estos enlaces covalentes y formar estos compuestos, ¿cierto? En este caso podemos formar los aminoácidos, ¿cierto? Que constituyen todas las proteínas, ya lo vieron ustedes en bioquímica, ¿cierto? Tenemos los compuestos que también son de carácter orgánico, que son los que forman todas las bases nitrogenadas, ¿cierto? Junto con los azúcares, la base nitrogenada y el trifosfato, que forman, ¿qué cosa? El ADN, ¿cierto? También podemos obtener, ¿cierto?, distintas hormonas, ¿cierto? O fármacos. Y todos estos son en base a carbono, ¿ya? ¿Por qué estudiar química orgánica? Bueno, esto ustedes deberían haberlo estudiado antes, por supuesto, que bioquímica, pero tenemos nosotros, ¿cierto?, los azúcares, ¿cierto? En este caso está compuesto por glucosa y fructosa, ¿cierto?, a través de un enlace glicosídico, como pueden ver ahí, ¿cierto? Que desde el punto de vista de química orgánica, esto no es nada más que la formación de un éter, ¿ok? Este grupo funcional llamado éter. Lo vamos a ver más adelante, yo solo estoy un poco introduciéndolo, ¿cierto?, en la química. Pueden ver ustedes el colesterol, ¿cierto?, que es parte de los lípidos. Tenemos los ácidos grasos, ¿cierto?, que se forman a través de un ácido carboxílico, ¿cierto?, con un alcohol, formando este éster, ¿ya?, que también lo vamos a ver más adelante, pero seguramente ustedes lo vieron en química, en bioquímica, ¿cierto?, y lamentablemente quizás ahí tenían un vacío, pero ahora quizás esperemos, ¿cierto?, poder llenar esos vacíos. Los aminoácidos, ¿cierto?, que se condensan entre sí formando el enlace peptídico, pero desde el punto de vista de química orgánica es nada más que la formación de una amida,
¿ya? Y liberación de agua, y así como distintos aminoácidos, ¿cierto? Dependiendo de su carácter polar o apolar, se pueden encontrar en el plasma de la membrana o membrana plasmática, ¿cierto? O en las partes extracelulares donde hay líquido, ¿cierto? Acuoso. Y los ácidos nucleicos, como yo les comenté, ¿cierto? Anteriormente, que generan todo, ¿cierto? Todo nuestro código genético, ¿cierto? E indican cómo va a ser la persona, las características que podemos tener nosotros, ¿cierto? Y por supuesto las vitaminas, como la que tenemos acá, ¿cierto? La vitamina C, ácido ascórbico. Entonces, la química orgánica es la parte de la química que estudia los compuestos de carbono, ¿ya? Los compuestos de átomo de carbono. Entonces estos compuestos pueden tener distintas facetas, distintas propiedades, ¿ya? Entonces nosotros vamos a ver la clasificación de estos compuestos, vamos a ver su reactividad, es decir, cómo reaccionan frente a otros agentes para formar nuevos compuestos, y estos compuestos, ¿cierto?, nos van a dar alguna aplicación. Entonces, lo que nosotros estudiamos son la estructura, ¿cierto?, técnicas de elucidación estructural, es decir, cómo son en 3 dimensiones, ¿ya? Y debido a eso nosotros podemos saber la reactividad, el mecanismo de reacción. Y así nosotros podemos saber, ¿cierto? O podemos crear un diseño o método de síntesis eficiente para, por ejemplo, en el caso de crear un cierto fármaco. Nosotros tenemos que saber cuál es su estructura tridimensional, dónde reacciona para poder desarrollar ese fármaco, ¿cierto? Y, por supuesto, en el desarrollo de distintas aplicaciones. Entonces, pueden ser farmacológicas, ¿cierto? Pueden ser plásticos, como pueden ver, derivados del petróleo, ¿ya? Pueden tener distintas importancias, por supuesto, como lo que aparece acá destacado, ¿cierto? En medicina, bacteriología, botánica, se encuentran muchos, ¿cierto? Muchos derivados y muchos estudios de química orgánica. Pero lo que nosotros vamos a ver acá van a ser los fundamentos de esta química orgánica. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar, modo introducción, con el átomo de carbono, ¿cierto? Nosotros sabemos que el átomo de carbono tiene un Z6, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que tiene 6 protones en su interior, y por lo tanto en un átomo neutro debería tener la misma cantidad de electrones, ¿sí? Podemos encontrar que aquí aparece su peso molecular, sus estados de oxidación y la configuración electrónica, ¿ok? Entonces, si nosotros recordamos configuración electrónica, ¿cierto? Nosotros sabemos que tiene un Z6, por lo tanto, nosotros vamos a llenar, ¿cierto?, de esta forma los distintos orbitales, ¿ya?, para obtener la configuración electrónica. Por lo tanto, si mi carbono tiene un Z6, tiene 6 protones, es un átomo neutro, su configuración electrónica va a estar dada por 6 electrones, ¿cierto? Entonces, el 1s, ¿cierto? El orbital S puede contener 2 electrones con spin diferente, ¿cierto? Y cuando nosotros completamos el 1s, llegamos a configuración de gas noble, ¿cierto? Entonces, todo lo que continúa la configuración de gas noble son nuestros electrones de valencia, ¿sí? ¿Estamos claros? ¿Cierto? Estamos recordando. Si no lo recuerda, se lo estoy explicando nuevamente. Tenemos nuestros electrones de valencia, ¿cierto? Acá, ¿cuántos tenemos? 4 electrones de valencia. Entonces nosotros, pensando, ¿cierto?, en la regla de octeto y la teoría de Lewis, esos electrones de valencia son los que van a formar el enlace, ¿ya?, del átomo de carbono. Entonces, el carbono puede compartir hasta 4 electrones, por lo tanto puede formar 4 enlaces, ¿ya? Eso nosotros podemos obtener a partir de la estructura o la teoría de Lewis y la regla del octeto. Entonces, una estructura de Lewis que está diseñada para generar enlaces covalentes, ¿ya? Es decir, ustedes, ¿cierto?, recordando, los enlaces covalentes son cuando estamos nosotros, ¿qué cosa? Compartiendo el electrón, ¿cierto? Cuando hay un enlace iónico, uno de ellos se lleva el electrón y el otro se queda sin electrón y se forman iones, un catión y un anión, ¿cierto? Y se juntan por
diferencias, ¿cierto?, electrostáticas y generan los compuestos inorgánicos. Los compuestos orgánicos generan los enlaces covalentes, es decir, el carbono, cuando se mezcla con todos estos que están por acá, muy cercanos entre sí, con diferencias de electronegatividades no tan grandes entre sí, para no generar iones, sino más bien para compartir los electrones. ¿Ok? Entonces, si nosotros distribuimos, ¿cierto?, esos 4 electrones de valencia que tiene el átomo de carbono, ¿cierto?, y de acuerdo a cómo se representan en la estructura de Lewis, cada electrón de valencia va a ser representado por un punto en el espacio, ¿cierto? Y ese electrón va a ser representado por ese punto y me va a decir cuántos enlaces puede formar ese átomo a medida en función realmente de cuántos electrones desapareados puedo obtener, ¿cierto? Entonces, estamos recordando, recuerden que estamos recordando. Entonces, tenemos que para el litio un electrón, tenemos para el belirio 2 electrones, por lo tanto puede formar dos enlaces. Para el boro 3, el carbono 4, el nitrógeno tiene un par de electrones ya apareados, por lo tanto puede formar solo 3 enlaces. El oxígeno tiene 2 pares de electrones apareados, por lo tanto puede formar solo 2 enlaces. El flúor tiene 3 pares de electrones, por lo tanto puede formar un solo enlace, porque tiene un solo desapareado, y el neón, o cualquiera de los gases nobles que nosotros podemos encontrar, no va a formar enlaces porque tiene todos sus electrones apareados. ¿Cierto? Me dan un momento que están... seguramente ustedes escuchan un ladrido, ¿cierto? Para decirle que se callen eso a mis perros. Un momento. Ya, muy bien. Qué obedientes son. Le dije, por favor, se callen, y se callaron. Entonces, vamos a continuar. Ahí nosotros, ¿cierto? En este punto nos encontramos con el átomo de carbono y sus 4 enlaces que va a formar, ¿ya? Entonces, si recordamos nuevamente, para la molécula de metano, tenemos que un átomo de carbono y 4 átomos de hidrógeno. Entonces, dibujamos la estructura, ¿cierto? Tenemos las configuraciones electrónicas de los átomos que están involucrados en este compuesto. Tenemos, por lo tanto, ¿cierto?, la configuración electrónica del átomo de carbono y la configuración electrónica del hidrógeno. Entonces, los electrones de valencia del átomo de carbono, recordemos, este es, ¿cierto?, es configuración de gas noble, no se cuenta. Por lo tanto, es el 2s2 y 2p2 los que van a jugar, ¿cierto?, para formar este enlace. Y tenemos 4 átomos de hidrógeno con una configuración 1s1, por lo tanto, cada hidrógeno va a contribuir con un electrón para formar el enlace, ¿cierto? Entonces lo distribuimos, queda con el octeto, el átomo de carbono, ¿cierto? Y cumple con la regla, ¿cierto?, del octeto, llegar a configuración de gas noble. 8 electrones alrededor del átomo central, y el hidrógeno no llega al octeto, pero sí llega a configuración de gas noble del helio, ¿cierto?, obteniendo 2 electrones. ¿Ya? Entonces, si nosotros lo reemplazamos por línea, vamos a tener, ¿cierto?, cada línea, cada enlace entre los 2 átomos corresponden a 2 electrones, y vamos a tener, ¿cierto?, esta representación en 2 dimensiones. Pero sabemos, ¿cierto?, por la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, que supongo que lo conocen, ¿cierto? Vamos a tener que la mejor forma de distribuir esto espacialmente, ¿cierto?, en 3 dimensiones, recuerden que cada enlace son electrones negativos. Por lo tanto, ¿cierto?, se repelen entre sí y no vamos a tener una configuración de esta forma. Ya no vamos a tener en 2 dimensiones, sino que vamos a obtener, ¿cierto?, una representación en 3 dimensiones y vamos a tener un tetraedro. Es lo mismo, voy a dibujar acá, ¿cierto? Si nosotros dibujamos un globo, ¿cierto? Si nosotros juntamos
4 globos, los unimos por acá, esos se van a distribuir de esta forma, ¿cierto? En un tetraedro, más o menos. Creo que arruiné más que aporté. Pero esa va a ser la distribución tetraédrica con un ángulo de enlace de 109.5. Ya va a ser lo más lejos posibles que puedan estar esos enlaces y lo más estable que van a poder estar, ¿cierto? Entonces, de esa forma, ¿cierto? Yo voy a tener mi compuesto, por supuesto, de metano con esta representación espacial, ¿ya? Pero aún esto no me dice ciertas cosas, no me representa ciertas dudas que puedo obtener, que no sé si ustedes ya lo han notado. Recordemos que por cada orbital, ¿cierto? Vamos a tener 2 electrones, por lo tanto, en una representación de un orbital S, que es una esfera, ¿cierto? Vamos a tener 2 electrones, ¿ya? Y para que se forme un enlace debido, hay que tener 2 electrones desapareados. ¿Y nosotros qué tenemos acá? ¿Cierto? Cuando escribimos la representación de la estructura de Lewis, nosotros tenemos, tiene 4 orbitales con un electrón cada uno, ¿cierto? Y este tiene un orbital con un electrón desapareado cada uno. Eso es lo que nosotros decimos. Pero, ¿cierto? Para llegar a esta configuración. Pero realmente, y que genera, por supuesto, el enlace covalente. Pero realmente, si nosotros miramos la configuración electrónica del átomo de carbono, ¿qué estamos viendo nosotros acá? Estamos viendo, ¿cierto? Los electrones de valencia, pero podemos ver que tenemos, ¿cierto? El orbital 2s se encuentra completamente lleno, ¿ya? Y el orbital 2p se encuentra, por supuesto, 2 electrones desapareados. Entonces, ¿cómo vamos a nosotros representar? ¿Por qué nosotros estamos diciendo que ocurre esto, ¿cierto? ¿Por qué decimos nosotros que en los electrones de valencia están todos desapareados si realmente tenemos un orbital que está completamente lleno, ¿cierto? Están apareados, pero estos dos no están apareados. Entonces, ¿cómo se puede explicar esta formación del enlace, ¿ya? Si realmente no está ocurriendo esto que nosotros estamos viendo aquí, electrones desapareados para los orbitales 2s. El 2p sí están desapareados, pero el 2s no están desapareados, ¿ok? Esta es la configuración electrónica que nosotros tenemos para los electrones de valencia. ¿Ya? Nuevamente, tenemos 2 electrones en los orbitales s y 2 electrones, pero están desapareados en los orbitales p. Entonces, esto, ¿cierto? La estructura de Lewis y la teoría de repulsión de electrones de pares de electrones de valencia no explica por qué nosotros representamos así, sin ¿cierto? Sin ninguna explicación, que estos que están apareados aparecen de repente, ¿cierto? Desapareados. Entonces, de aquí viene el concepto de hibridación, ¿ya? Entonces, el concepto de hibridación nos dice, ¿cierto? Cuando nosotros tenemos, ¿qué ocurre para que nosotros podamos escribir tranquilamente esta estructura de Lewis, ¿cierto? Y hacer la repulsión de los electrones de valencia. Entonces, vamos a comenzar con un ejemplo muy simple. Vamos a dejar un poco el átomo de carbono de lado y vamos a comenzar con, en la misma, por supuesto, hablando de hibridación, vamos a ver esta molécula de dihidruro de berilio, ¿ya? O sea, un berilio que se une a 2 átomos de hidrógeno. Este berilio nosotros podemos ver experimentalmente que sí existe, ¿ya? Ustedes tienen que tener en mente, entre paréntesis, ustedes tienen que tener en mente que todas estas teorías, ¿ya? Que nosotros estudiamos son una representación de lo que nosotros vamos a observar experimentalmente, ¿ok? Entonces, esto es una explicación a lo que se observa experimentalmente. Ya puede ser que hasta el momento funciona, se explica, pero puede ser que en un futuro esto no esté todo correcto, ¿ya? Hay que tener ojo con eso. Entonces, continuando. La hibridación nos dice que el átomo de berilio tiene un Z de 4, por lo tanto, yo voy a obtener, ¿cierto?, 4 electrones para el berilio neutro.
Entonces mi configuración electrónica del berilio es igual a 1s2, 2s2, ¿cierto? Muy bien. ¿Y por qué aparecieron cloros ahí? Debería ser hidrógenos. Esto yo debería tener, ¿cierto? Bueno, sea cloruro de berilio o hidruro de berilio, voy a obtener la misma, voy a formar solo 2 enlaces. ¿Ok? Voy a formar solo 2 enlaces. Entonces, como yo les mostré, ¿cierto? Anteriormente, esto corresponde, esto corresponde, esto corresponde a mi configuración de gas noble, ¿cierto? Esto es helio. Por lo tanto, mis electrones de valencia, helio. Esto es una E. Helio. Entonces, mis electrones de valencia van a ser 2, ¿cierto? De acuerdo a la estructura de Lewis, yo solo tengo que decir, tengo 2 electrones, por lo tanto tengo 2 electrones desapareados. Pero sabemos que no es cierto, porque por cada orbital S nosotros tenemos 2 electrones que van a estar con distinto spin, ¿cierto? Uno hacia arriba y otro hacia abajo. Por lo tanto, estos no van a estar desapareados, sino que más bien están apareados, como ustedes los pueden ver, ¿cierto? Entonces no puede formar enlace, siempre se va a formar enlace cuando tengamos electrones desapareados. Entonces, ¿qué pasa en este caso? Ocurre la hibridación. ¿Ya? Ocurre la hibridación. ¿Ya? Es decir, un electrón, estos 2 electrones que están apareados, ¿cierto? El siguiente nivel son los orbitales p. Entonces, uno de estos electrones pasa al siguiente nivel, ¿cierto? Al orbital vacío, generando 2 orbitales, ¿ya? sp. Entonces yo voy a obtener que la combinación de un orbital s con un orbital p, voy a obtener una hibridación sp. Es decir, voy a obtener 2 que eran de distintas energías y distintas características, voy a obtener ahora 2 iguales que se hibridan, que combinan, ¿ya? Hibridación, ¿cierto? Piensen en un auto híbrido que utiliza 2 tecnologías, ¿cierto? En general, eléctrica y motor de combustión. Acá, la hibridación es que estamos utilizando 2 orbitales, ¿ya? Distintos, pero que una vez que ocurre, ¿cierto? Este salto electrónico, desde un orbital lleno a un orbital vacío, obtenemos la combinación de estos 2 orbitales para generar un orbital sp. ¿Ya? Y de esa forma vamos a obtener, ¿qué cosa? Nosotros 2 electrones apareados, y de aquí nosotros podemos formar los enlaces, ya sea con hidrógeno o con cloro, como acá está. ¿Ya? Perdón, lo voy a corregir antes de subir. ¿Cierto? Entonces acá puede ser cloro, porque el cloro también va a formar un enlace. Si yo pongo un cloro acá, ¿cierto? Va a tener esta configuración electrónica. Estos son los electrones. Y también voy a formar un solo enlace, ¿cierto? Con el berilio. Entonces puedo tener, ¿cierto? El dihidruro de berilio o el dicloruro de berilio. Pero lo importante es que para tener estos 2 electrones apareados debe ocurrir esto. Pasar desde un orbital, ¿cierto? Que está lleno, a un orbital vacío, y generar mi hibridación, ¿cierto? Mi combinación de orbitales S y P para generar 2 orbitales SP. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí lo que yo les comentaba, ¿cierto? Y generamos la hibridación de un orbital, de 2 orbitales sp, donde cada uno de esos orbitales sp tiene un electrón desapareado que se pueden combinar y formar el enlace respectivo, ¿cierto? Y entonces esa hibridación sp se va a conocer con una geometría lineal. ¿Ya? Entonces esto era lo que les comentaba. Yo tengo un orbital s con un orbital p, se combinan entre ellos y forman 2 orbitales, estos 2 orbitales de carácter sp, ¿ya? No es que uno se llama S y otro se llame P, como en este caso, sino que se combinan y este es un orbital SP y este es otro orbital SP, ¿ya? ¿Se entiende? Son 2 orbitales SP que después se mezclan, por supuesto, con los orbitales atómicos de los otros átomos, ya sea hidrógeno, cloro, flúor, cualquiera que pueda formar un enlace, y forma,
¿cierto? Mi enlace covalente del berilio con esa hibridación sp y con una geometría molecular, ¿cierto? Lineal, ¿ok? Entonces, de esa forma, nosotros podemos explicar de manera un poco más sencilla, ¿cierto?, cómo se genera la hibridación si en un principio nosotros teníamos orbitales, ¿cierto?, electrones apareados en orbitales, ¿cierto? Entonces no se podía formar el enlace. Entonces ahora vamos a volver. Bueno, acá tenemos nuevamente, ¿cierto?, la combinación de ambos y que quedan dos orbitales sp y dos orbitales p vacíos, ya que por supuesto no juegan en este enlace, comillas, juegan, ¿ya? Y estos enlaces simples se les denomina enlaces sigma, ¿ya? Entonces se les llama enlaces sigmas a los enlaces simples. Entonces ahora vamos a ver qué pasa con el átomo de carbono y que vamos a ver que sucede lo mismo que lo que ocurrió con el átomo de berilio. Entonces nosotros tenemos, ¿cierto?, nuevamente nuestra configuración electrónica del átomo de carbono, ¿ya? Y por estructura de Lewis, nosotros decimos que tiene 4 electrones de valencia y forma 4 enlaces. Lo que sí es correcto, pero nos explica el por qué, ¿ya? Entonces, tenemos nosotros nuestra configuración electrónica. Yo les comenté, ¿cierto? Tenemos el orbital S, está completamente lleno con sus electrones, ¿cierto?, con distinto spin, y solo tiene 2 electrones desapareados, ¿ya? Tiene solo 2 electrones desapareados. Entonces, ¿qué va a pasar? Uno de estos electrones del S pasa a un orbital vacío del 2p, formando, ¿cierto?, los orbitales sp3. Entonces yo voy a obtener, en un principio tenía mi orbital 2s y mi orbital, ¿cierto?, con un orbital vacío 2p. Entonces este electrón pasa a este orbital vacío y se combinan y quedan todos con la misma energía y se llama orbitales sp3. 4 orbitales sp3. Este 3 de acá no significa que son los electrones, sino que este 3 me está indicando que son 3 orbitales p que fueron combinados con un orbital s. ¿Ok? Entonces, voy a obtener una hibridación sp3. ¿Ya? Lo mismo que les comentaba, lo mismo que dije, aquí está escrito, ¿cierto? Entonces voy a obtener 4 orbitales sp3, 4 orbitales idénticos de la misma energía y del mismo carácter, ¿cierto? Con 4 electrones desapareados, que ahora esto sí es lo que nosotros escribíamos, ¿cierto?, antes con mucha confianza, ¿cierto?, los electrones de valencia del átomo de carbono. Y ahora se pueden combinar, ¿cierto?, y formando la especie, ¿cierto?, del metano. Entonces, nosotros tenemos, ¿cierto?, que nuevamente miramos la estructura, tenemos los orbitales sp3, ¿cierto?, que se obtuvo por la combinación, ¿cierto?, por la hibridación de los orbitales p y los orbitales s, ya tenemos 4 orbitales sp3, y estos son los que cada uno de estos electrones desapareados va a mezclarse con un orbital, ¿cierto? Uno de los orbitales s, donde tenemos un electrón desapareado del hidrógeno, ¿cierto? Entonces, de esta forma nosotros tenemos, si dan cuenta, los 4 enlaces. Entonces, si lo miramos, ¿cierto?, en detalle, o lo miramos a través de las representaciones matemáticas de los distintos orbitales, tenemos el orbital S representado por una esfera, ¿cierto? El orbital PX, PY y PZ, que está en los distintos ejes, ¿cierto?, de las coordenadas cartesianas, como podemos ver. Y se combinan estos 4, ¿cierto?, un S con 3 orbitales P, formando 4 orbitales sp3, ¿ya?, que van a tener su orientación, ¿cierto?, en las distintas vértices de este triángulo, ¿cierto?, formando este tetraedro, ¿cierto?, que nosotros antes representábamos, ¿cierto?, por la teoría de electrones de valencia, ¿ya? Entonces, de esa forma, nosotros tenemos la hibridación sp3, y una hibridación sp3 quiere decir que tenemos solo enlaces simples, cuya distribución espacial es un tetraedro perfecto
En este caso, 109.5 grados es el ángulo, ¿ya? Entonces, tenemos, recordar también que estos enlaces simples se van a llamar enlaces sigmas. Entonces, ese por un lado, para los compuestos con enlaces simples del átomo de carbono. ¿Qué pasa ahora cuando yo tengo enlaces dobles? ¿Cierto? Por ejemplo, miremos la molécula de etileno, C2H4. La molécula de etileno, si nosotros nuevamente realizamos la estructura de Lewis, ¿cierto? Vamos a obtener esta forma, esta estructura de Lewis, donde vamos a tener dos electrones desapareados para ambos átomos de carbono, ¿cierto? Y para completar el octeto, vamos a decir que se forma un enlace. Por lo tanto, cada uno de los átomos de carbono se completó el octeto, ¿cierto? Y por lo tanto me indica que tengo una molécula estable, ¿ya? Y yo la puedo dibujar de acuerdo a la repulsión de pares de electrones de valencia, ¿cierto? De esta forma, teniendo una geometría para cada átomo de carbono plano trigonal. Entonces, ¿qué pasa aquí? ¿Cómo yo dibujo este doble enlace? ¿O cómo se explica este doble enlace? Tengo nuevamente mi configuración del átomo de carbono, ¿cierto? Porque es el mismo átomo de carbono, siempre. Nuevamente, ¿qué pasa? Yo no puedo formar, ¿cierto? Cuatro enlaces. Estos cuatro enlaces que están acá, miremos este átomo de carbono, 1, 2, 3 y 4, ¿cierto? Donde tiene un doble enlace con el átomo de carbono vecino. Entonces, ¿qué pasa en esta situación? Ocurre lo mismo. Tenemos este orbital vacío, este orbital 2p vacío, y pasa, ¿cierto? Vamos a decir que salta el electrón, ¿cierto? Teniendo ahora cuatro orbitales, nuevamente vamos a tener cuatro orbitales, ¿cierto? Con un electrón desapareado cada uno de ellos. Pero, ¿cuántos enlaces simples nosotros vamos a formar? ¿Cuántos enlaces simples vamos a formar? Vamos a formar uno con este, ¿cierto? Este enlace simple, este enlace simple, y el enlace simple con el vecino, con el átomo de carbono vecino. Y lo mismo ocurre con este átomo de carbono, ¿cierto? Entonces forma solo tres enlaces simples. Esos tres enlaces simples están representados por este tipo de hibridación. Es decir, yo tengo una hibridación sp2 porque utilizo solo dos orbitales p y un orbital s para formar mis enlaces simples. ¿Con quién? Con en este caso, con el átomo de hidrógeno que aporta desde su orbital s un solo electrón. ¿Ya? Entonces, queda un orbital 2p con un electrón desapareado que representa estos electrones y que quedan solos, ¿ya? Quedan solos. ¿Y qué va a pasar? Va a interactuar con el otro átomo de carbono, ¿cierto? Con el otro electrón del átomo de carbono que también quedó solo, y de ahí se va a formar nuestro enlace. Pero hay que tener en cuenta algo. ¿Dónde está acá para dibujar? Aquí. Este electrón 2p corresponde, si nosotros lo dibujamos, a esta representación. Para este, ¿cierto? Y para este átomo de carbono. Entonces nosotros vamos a tener la hibridación sp2, ¿cierto? Porque vamos a utilizar solo tres electrones para formar enlaces simples, con los hidrógenos y con el átomo de carbono vecino, sp2, sp2, sp2. Pero este orbital p que no se utilizó, queda, ¿cierto? Tiene esta distribución espacial, ¿ya? Es un lóbulo, recuerden que un P puede estar en cualquiera de los ejes, ¿cierto? X, Y, Z. Entonces vamos a decir que está en este eje, y acá también queda un electrón sin interactuar. Entonces, ¿qué pasa? Estos orbitales P van a interactuar entre ellos por encima y por abajo del enlace simple de este orbital híbrido sp2. Uy, no puedo pasar. Y van a formar lo que se llama enlaces. Bueno, todo lo que aparece acá es todo lo que yo estoy comentando. Van a formar los enlaces dobles, ¿ya? ¿Qué va a ocurrir con estos orbitales 2p? Van a interactuar entre ellos y va a generar el enlace doble, ¿ya? Esta interacción, dejen borrar la flechita que me quedó de la diapositiva pasada, ahí.
esta interacción, ¿ya? Que ahora ya se simplificaron los enlaces simples, enlaces sigma, ¿cierto? Provenientes de los orbitales híbridos sp2. Esta interacción de los orbitales p, que no jugaron, ¿cierto?, en esta hibridación, van a interactuar entre sí, ¿ya? Acá tenemos el enlace y va a interactuar sobre y bajo el eje, ¿cierto?, internuclear, o sea, la interacción del enlace simple, y va a generar el enlace conocido como enlace pi, ¿ok? Entonces va a tener este tipo de interacción por sobre y por bajo de el enlace sigma, ¿ok? Entonces cada vez que nosotros dibujemos un enlace doble, ¿cierto? Que lo dibujamos, si retrocedemos, voy a retroceder un poco, nos dibujamos, ¿cierto? Muy seguros y muy simple, dos líneas, ¿cierto? Generan un enlace doble. Realmente la interacción que ocurre es esto, ¿ya? Por encima y por abajo del enlace simple, ¿ok? Entonces hay que tener en cuenta ese enlace doble, ¿cierto? Que nosotros dibujamos tan seguros, realmente es una interacción sobre y bajo debido al orbital P que no participó en la hibridación en este caso, ¿cierto? Que fue una hibridación sp2. ¿Por qué? Porque se utilizaron solo dos orbitales P y un orbital S, ¿ok? Entonces ahora, ¿qué pasará si yo tengo, ya? Y esto lo representamos de manera, ¿cierto?, para ser más simple, ¿cierto? Y no representar tanto lóbulo de esta forma. Pero recordar siempre, ¿cierto? Siempre que ustedes estén viendo un enlace doble, que está ocurriendo este tipo de interacción, ¿ok? Entonces, olvidaba decirles que esta hibridación sp2, ¿cierto?, representa la geometría plano-trigonal, ¿cierto? O trigonal plano, ¿ya? Debido a los átomos que están ahí, ¿cierto?, de una parte plana de carácter trigonal. Entonces, la hibridación sp2 siempre está asociada a una geometría trigonal plana, ¿ya? La sp3 a un tetraedro. Y el sp, como lo vimos con el berilio, ¿cierto?, a una geometría lineal. Entonces, ¿qué pasa ahora cuando tenemos el acetileno, ¿ya? O etino también. Después lo vamos a ver en nomenclatura. Nosotros tenemos esto, ¿cierto? Tenemos dos átomos de carbono y dos átomos de hidrógeno. Si hacemos la estructura de Lewis, vamos a obtener que solo se van a formar dos enlaces simples con cada hidrógeno y un enlace simple con el carbono. Y me quedan, ¿cierto?, por cada átomo de carbono, dos electrones desapareados. Entonces, yo solo los reúno y obtengo mi octeto, ¿cierto? Cumplo con la regla del octeto en mi estructura de Lewis, ¿cierto? Y digo que es un enlace triple. Pero, nuevamente, va a ocurrir, ¿cierto?, lo que nosotros estuvimos viendo todo este tiempo. Los electrones todos tienen que estar desapareados. Por lo tanto, ¿qué pasa? Ocurre, ¿cierto?, un salto electrónico desde el orbital 2s al 2p que está vacío. Tenemos 4 electrones desapareados, pero solo para formar los enlaces simples tenemos los sp, ¿ya? Entonces tenemos un orbital s con un orbital p forma la hibridación sp, ¿ok? Entonces, y me quedan dos electrones desapareados en dos orbitales p. Entonces, tengo mi hibridación sp, ¿cierto? Formo dos enlaces sigmas, bueno, realmente, o sea, cada átomo de carbono forma dos enlaces sigma con su vecino y con el anterior, y esos P, ¿cierto? El 1, nosotros ya vimos que era una interacción por encima y por debajo del enlace sigma, pero el otro P va a interactuar por delante y por atrás de este enlace sigma para formar este enlace triple que nosotros dibujamos, ¿cierto?, tan seguros siempre y tan, ¿cierto?, tres enlaces. Pero realmente la interacción que va a ser, recordemos, el enlace simple va a ser una interacción como nosotros, ¿cierto?, dibujamos entre el átomo y su átomo vecino. Pero el enlace doble va a ser por sobre y por abajo del enlace simple, y el enlace triple va a ser, además, ¿cierto?, por la interacción por delante y por atrás de este enlace sigma, ¿ok? Entonces nosotros tenemos que tener en cuenta, siempre tenemos que tener en cuenta cada vez que nosotros dibujemos o miremos, ¿cierto?, alguna estructura,
con enlaces doble o triples, que la interacción no es tan simple, ¿cierto?, de hacer 2 líneas o 3 líneas, sino que es una interacción más allá debido a los orbitales p que no participaron en la hibridación, ¿cierto? Y que luego interactuaron con su vecino p, ¿cierto?, para formar estos enlaces dobles y triples. Entonces, esto tiene una geometría lineal, por supuesto, y nosotros podemos tener que en una hibridación SP vamos a tener un enlace sigma y 2 enlaces pi. ¿Ok? 2 enlaces pi. Entonces, en resumen, los enlaces sigma, ¿cierto? La densidad electrónica orbital se encuentra en los ejes de 2 núcleos atómicos. Todos los enlaces simples son sigma. Los enlaces pi, la densidad electrónica se encuentra por sobre y bajo el plano de los núcleos atómicos. Los orbitales p son los involucrados en los enlaces pi, ¿ya? Y estos orbitales p se encuentran no hibridizados. Recuerden eso, no están hibridizados, ¿cierto? Son solo enlaces p, o sea, son solo orbitales p que interactúan entre sí. Y un doble enlace consiste en un enlace sigma y un enlace pi, y un triple enlace corresponde a un enlace sigma y 2 enlaces pi, ¿ya? Eso es lo que ustedes tienen que tener presentes en este caso, en este tipo de hibridación. Entonces, cuando nosotros vemos o analizamos una tabla de distancias, ya distancia de enlace dobles, triples, recuerden lo que acabamos de ver, ¿cierto? Cuando es un enlace doble, cuando es un enlace triple, y no solo para el átomo de carbono, sino para el átomo de carbono, que puede ser unidos a enlaces de nitrógeno, oxígeno, ¿cierto? O el mismo nitrógeno unido entre sí, o nitrógeno-oxígeno, y oxígeno-oxígeno, ¿ok? Y lo importante es que cada vez que aumenta el número de enlaces pi involucrados, ¿cierto?, ya sea doble o triples, se hace menor la longitud. Pero esta longitud, eso es lo importante y quiero recargar, un enlace triple no quiere decir que es un tercio de un enlace doble, ¿ya? Es menor, pero no es un tercio. Y depende con quién se está y con qué átomos está interactuando para formar ese enlace triple, es la distancia de enlace. Por ejemplo, un enlace triple carbono-carbono no tiene la misma distancia entre un enlace triple carbono-nitrógeno. ¿Ok? O lo mismo un nitrógeno-nitrógeno. Entonces, hay que tener cuidado, pero sí podemos comparar entre sí, por ejemplo, los enlaces simples, dobles y triples, ¿cierto? Pero nuevamente, el doble no es la mitad de un simple, o el triple no es un tercio de un simple, sino que pero son más cortos porque hay mayor interacción, como lo vimos, ¿cierto?, en las representaciones anteriores. ¿Ok? Entonces, acá hay unos ejercicios que lo vamos a ver antes del break, del recreo. Dice, ¿qué hibridación presenta el átomo de carbono en una molécula de formaldehído? Después vamos a ver qué es el formaldehído, ya más adelante cuando estemos en la unidad de grupos funcionales, ¿cierto? Y también nomenclatura. Pero el formaldehído les puedo decir que es un compuesto formado por un carbono, 2 hidrógenos y un oxígeno, donde si nosotros hacemos la representación, ¿cierto?, la estructura de Lewis, obtenemos esto, ¿cierto? Y vamos a obtener que tenemos un doble enlace. Entonces, si nosotros dibujamos, ¿cierto?, vamos a ver que ocurre exactamente lo mismo que en los ejemplos anteriores, donde el átomo de carbono, ¿cierto?, ahora enlazado a un átomo de oxígeno, de manera simple, ¿cierto?, con una hibridación sp2, ¿ya? Y va a quedar un electrón del carbono sin interactuar, sin formar parte de esta hibridación, con otro electrón del oxígeno, ¿ya? Que no interactuó porque ya se formó, ¿cierto?, este enlace simple, y van a interactuar entre ellos por sobre y bajo el enlace sigma, obteniendo mi doble enlace, ¿cierto?, de carácter pi. ¿Ok? Entonces, de esta forma ustedes pueden ver, ¿cierto?, cómo es la representación de un enlace doble para ya no un átomo de carbono con otro carbono, sino un carbono con oxígeno. Y así puede ser también para carbono y nitrógeno. ¿Okay? Entonces tenemos hibridación sp, 3 enlaces sigmas, ¿cierto? 3 enlaces simples para el átomo de carbono, 1, 2 y 3, y un enlace pi, que es el doble enlace que corresponde a la interacción entre el carbono y el oxígeno. ¿Ok? Entonces, acá podemos ver,
¿cierto? Algunos ejemplos de la hibridación, una molécula, los tipos de enlace, ¿cierto? Para el sp2 tiene plano trigonal, recuerden, ¿cierto? 3 enlaces sigma y un enlace simple, perdón, un enlace pi. Y el sp tiene 2 enlaces sigma y 2 enlaces pi. ¿Ya? Como en resumen ustedes pueden ver para los distintos compuestos que vimos derivados del átomo de carbono. Entonces, este ejercicio se los voy a dejar, obviamente les voy a subir la clase, por supuesto, y les dejo este ejercicio para los distintos átomos de carbono de las estructuras A, B, C, D y E, ¿cierto? Donde aparece A, B, C y D, qué tipo de hibridación y geometría molecular tiene cada uno de ellos. Acá también, para que ustedes puedan trabajar. Vamos a ir a un break y volvemos ¿les parece? En 10 minutos. ¿Sí? Ya, ¿O profe. no? ¿O estoy solo? Ah, pensé que estaba solo. Ya, y volvemos. Creo que no es mucho lo que queda. ¿Ya? Entonces, 10 minutos y volvemos. ¿Ok? Nos vemos. Voy a dejar esto encendido, así que no se... Nos vemos. Nos vemos.
Aló. Ya, regresé. Creo que di un poco más. Ya, entonces. Vamos a... Este ejercicio deberían ser después. Entonces, vamos a recordar un poco de geometría molecular y cómo esto afecta, ¿cierto?, a la polaridad de la molécula. Y eso después va a ser importante para cuando nosotros tengamos que ver distintas reacciones en química orgánica. ¿Ya? Entonces, uy, estoy fallando en batería. Entonces, si nosotros, ¿cierto?, miramos, por ejemplo, la molécula de agua, ¿cierto?, y realizamos la estructura de Lewis, ¿sí? Y luego tenemos que, para la geometría, ¿cierto?, de acuerdo al dominio de los electrones, es tetraédrica, ¿cierto? Estamos todos de acuerdo en eso. Entonces, ahora tenemos que, ¿cierto?, la geometría es angular si miramos solo los átomos que están involucrados en esa molécula, ¿cierto? Entonces, esta geometría de las moléculas son los que le dan, ¿cierto?, la característica de la polaridad, ¿cierto?, de acuerdo a la diferencia de electronegatividad que pueden tener también en este enlace covalente. Entonces, recordemos, ¿cierto?, que por ejemplo para número de pares de electrones, son 4, vamos a tener que la geometría de los electrones van a ser siempre, en este caso, tetraédricos, ¿cierto? Y si tenemos pares solitarios, por ejemplo, si es 0, es decir, que tenemos todos los enlaces, ¿cierto? Todos los electrones están formando enlaces, tenemos la misma geometría molecular que la geometría por los electrones. Perdón. En el caso de, si nosotros tenemos un par de electrones solitarios, ¿cierto?, como en el caso de la molécula de amoníaco, tenemos una geometría piramidal trigonal, ¿claro? ¿Cierto? Y en el caso de, tenemos dos pares de electrones solitarios, como en el caso del agua, ¿cierto? La geometría por electrones va a ser tetraédrica, pero la geometría molecular va a ser angular en este caso, ¿cierto? Y estos van a ser los que van a definir, ¿cierto? Obviamente, además con la diferencia de electronegatividad, van a definir la polaridad de una molécula, si se forman polos o no se forman polos, ¿cierto? Entonces primero tenemos que tener presente la geometría para luego indicar si tenemos polos o no en una molécula. Entonces, recordando un poco, ¿cierto?, la estructura de Lewis para enlaces dobles, para la molécula de oxígeno, tenemos, ¿cierto?, esta es la configuración electrónica, dos moléculas de oxígeno, formamos un enlace simple, pero no pueden quedar electrones desapareados, por lo tanto, nuestra estructura de Lewis, ¿cierto?, debería ser un doble enlace, y teniendo en cuenta, ¿cierto?, cómo se genera ese doble enlace, de acuerdo a lo que vimos anteriormente. ¿Cierto? Y vamos a tener, ¿cierto?, más de las dobles, triples o simples, y estos van a depender, ¿cierto?, la distancia entre ellos. Un enlace simple va a ser más largo que un enlace doble, y así un doble más largo que un triple. Entonces, estas geometrías moleculares, ¿cierto?, dadas por enlaces dobles, triples o simples, nos van a hacer entender algunas geometrías, ¿cierto?, moleculares que nosotros podemos obtener en biomoléculas, que obviamente ustedes la vieron, ¿cierto?, ya en bioquímica, y que van a cumplir ciertas funciones, ¿cierto?, o van a dar determinadas características estructurales donde se pueden encontrar, ¿ya? Por ejemplo, acá si tenemos colas hidrocarbonadas saturadas, ¿cierto?, van a ser todos enlaces simples, cuando se dice saturados, que son solo enlaces simples, y vamos a tener solo tetraedros, ¿cierto? Y estos tetraedros van a tener, obviamente aquí estamos indicando, no sé si se les comentó en bioquímica, cuando teníamos la estructura esqueleto, cada punto, cada vértice, ¿cierto?, de estos enlaces, de estas líneas, corresponde a un átomo de carbono, y como nos indican,
cada uno corresponde a, cada uno debe tener sus hidrógenos, ¿cierto? Correspondientes para formar los 4 enlaces simples. Entonces, acá vamos a tener una cola, ¿cierto? En este ácido graso, ¿cierto? Una cola completamente saturada, o sea, es decir, enlaces simples, solo carbonos con hibridación sp3, ¿ya? Donde van a ser todos tetraedros, ¿cierto? Pero si tenemos sistemas insaturados, es decir, donde ya no tenemos solo enlaces simples, sino que tenemos enlaces dobles, ¿cierto? Vamos a tener una geometría plano-trigonal. ¿Y qué va a pasar en esta geometría plano-trigonal, ¿cierto? Ya no van a ser uniformes, como se ven aquí las colas hidrocarbonadas, sino que van a ser, ¿cierto? Más bien, de manera muy coloquial les puedo decir, van a ser chuecas, ¿cierto? Y eso va a implicar, ¿cierto? Alguna función en estas biomoléculas, ¿cierto? Dependiendo qué tipo de hibridación va a tener este átomo de carbono, ¿ya? En función al enlace y la polaridad, ¿cierto? Nosotros podemos ver, de acuerdo a la polaridad que fue estudiada por Pauli y obtenido los datos experimentales, podemos ver que el átomo más electronegativo es el átomo de flúor, ¿cierto? Que se encuentra en este punto. Aquí estamos viendo todas las electronegatividades. Y si nosotros representamos, esto es una representación de un modelamiento molecular, ¿ya? Hay gente en química que se dedica no solo química o química y farmacia, se dedican a estar en el laboratorio, ¿cierto? Mezclar cosas, sino que hay gente que trabaja con software a nivel computacional, donde pueden modelar las estructuras, en este caso compuestos químicos, o compuestos químicos en función a fármacos, ¿cierto? Y donde podemos ver la densidad electrónica. Por ejemplo, si nosotros tenemos este flúor, ¿cierto? Este flúor, obviamente son 2 moléculas de flúor, y esto que se ve acá es la representación de la densidad electrónica. Recuerden que un electrón realmente no es, ¿cierto? No es el punto este que nosotros describimos en la estructura de Lewis. Eso es solo para darnos una comprensión, ¿cierto? De cómo se forma este enlace. Porque el electrón se encuentra en un orbital. Y el orbital no es nada más que la representación matemática de encontrar un electrón en el espacio. ¿Ok? Entonces el orbital, nuevamente, es la representación matemática de encontrar un electrón en el espacio. Entonces, ellos están en una cierta se encuentran, ¿cierto?, con una cierta distribución en el espacio, y a esto se le llama una nube electrónica, ¿ya? La densidad electrónica está en una nube electrónica, y si son átomos iguales va a tener una representación, ¿cierto?, homogénea. Pero si tenemos átomos con distintos electronegatividad, ¿cierto?, vamos a tener una densidad electrónica no homogénea, sino más bien, ¿cierto?, distribuida hacia el átomo más electronegativo, en este caso sería el flúor. Aquí pueden ver, ¿cierto?, los datos obtenidos. 4 es la unidad de flúor y 2.1 del hidrógeno. Entonces, vamos a ver que hay una deformación en la nube, y si a esto intercambiamos este hidrógeno por un litio, cuya electronegatividad es aún menor, vamos a tener aún mayor una, ¿cierto?, deformación en la nube electrónica, ¿ya? Entonces, nosotros vamos a tener compuestos polares y compuestos apolares, aquellos que no tienen deformación en la nube electrónica debido a que no tienen diferencia, ya sea por su geometría o por sus elementos que están formando ese compuesto que tienen la misma electronegatividad, ¿ya? Entonces, recordemos, ¿cierto?, que los metales alcalinos ceden fácilmente los electrones a cualquier otro, ya sea uno, ¿cierto?, o 2 electrones, para llegar a configuración de gas noble, ¿cierto? Y los halógenos toman, ¿cierto?, quitan, roban electrones más fácil que cualquier otro, debido a que se encuentran, ¿cierto?, más llenas, solo le falta un electrón para completar su configuración de gas noble, ¿ya? Entonces, ¿a quiénes les quitan? A los del otro extremo, ¿cierto?, que ceden 1 o 2 electrones. Entonces, ¿cierto?, todos los que están en este costado que corresponde a química orgánica,
tienen una densidad electrónica muy similares, muy cercanos entre sí. Entonces ellos no van a formar compuestos iónicos, como en el caso de los halógenos, ¿cierto? Los halógenos con los metales que están acá, metales alcalinos térreos, sino más bien, ¿cierto? Comparten sus electrones y forman los enlaces covalentes, debido nada más a la diferencia de electronegatividad, ¿ya? Entonces, como yo les comentaba, ¿cierto? Acá para que lo tengan, es lo mismo que yo les comentaba, la densidad electrónica, o sea, el comportamiento de la electronegatividad, es decir, qué tanta afinidad puede tener un átomo, ¿cierto? Para quitar electrones, se distribuye de esta forma, hacia arriba y hacia el costado derecho, ¿ya? Obteniendo el átomo más electronegativo va a ser el flúor, ¿ya? Acá hay un dato que mientras más grande es el átomo, el núcleo se encuentra más apantallado, ¿ya? Es decir, tenemos un átomo, ¿cierto? Con muchos electrones, o tenemos muchos protones en su interior. Para contrarrestar todos esos protones, estas cargas positivas, necesitamos varios electrones de carga negativa, y al tener muchos electrones, ¿cierto? Esto se encuentra apantallado, por lo tanto, el núcleo no siente perturbación si tenemos un electrón de más o un electrón de menos. Por lo tanto, no hay influencia y los átomos más grandes, ya que podríamos decir lo que están en este costado, no interactúan o no les interesa, ¿cierto? Si es que tienen un electrón de más o un electrón de menos, por lo tanto son menos electronegativos, ¿ya? En cambio acá son más pequeños y tener un electrón de más o un electrón de menos es considerable. Además que llegan a configuración de gas noble, por eso el átomo más electronegativo es el flúor. ¿Okay? Entonces, la polaridad del enlace, como les comenté, ¿cierto? Si tenemos el mismo átomo unido a otro átomo, ¿cierto? Igual, vamos a tener una distribución homogénea de la nube electrónica a través de ese enlace, y va a ser covalente, ¿cierto? Pero si nosotros cambiamos a otro elemento menos electronegativo, la densidad electrónica va a ir en el sentido, ¿cierto?, hacia el átomo más electronegativo. En este caso, iría hacia el flúor. Entonces la densidad electrónica iría en este sentido, ¿cierto? Por lo tanto, yo podría obtener un polo negativo y un polo positivo. Negativo sobre el átomo más electronegativo y positivo sobre el hidrógeno, en este caso, que es el átomo menos electronegativo, ¿cierto? Entonces, cada vez que yo voy reemplazando y la diferencia de electronegatividad, ¿cierto? Voy pasando de un átomo, por ejemplo, este es covalente, ¿cierto? Donde se comparten los electrones de manera homogénea, covalente polar, porque yo tengo una diferencia de electronegatividad considerable, pero no tanto para formar un enlace iónico como en el caso del flúor litio. Entonces, casi todos los compuestos iónicos corresponden a un metal del grupo 1 y 2 con un halógeno. El caso más emblemático, ¿cierto?, es el cloruro de sodio o la sal de mesa. Entonces, existe, por ejemplo, un cálculo, si yo hago la diferencia entre un átomo electronegativo y con quién está formando el enlace. Por ejemplo, si existe una diferencia de 1.7, es considerado un enlace iónico, ¿ya? En general, todos estos que están acá, todos los que nosotros llamamos comúnmente sales. Si existe una diferencia entre 1.7 y 0.4, la diferencia de electronegatividad entre los que están formando el enlace es considerado un enlace covalente polar o polar covalente, donde yo tengo, ¿cierto? Tengo densidad electrónicas, pero no tengo una carga formal como tal, como los compuestos iónicos, ¿ya? Yo tengo una densidad electrónica negativa en un lado y una densidad positiva en otro lado, ¿ya? Y si es inferior a 0.4, la diferencia es considerado un sistema apolar, ¿ya? Como es en el caso de todos los enlaces de química orgánica entre carbono por supuesto que son lo mismo, o carbono hidrógeno, que tienen diferencias de electronegatividades muy similares, ¿ya? También la geometría me puede indicar la polaridad de la molécula, ya que el oxígeno es electronegativo más que el carbono, pero como tengo una geometría, ¿cierto? Si yo hago mi estructura de Rubik correspondiente,
luego hago la geometría y me indica que es lineal, ¿yo qué voy a obtener acá? Voy a obtener que mi diferencia de electronegatividad se va a desplazar hacia el oxígeno, pero voy a desplazar lo mismo hacia el otro oxígeno. Por lo tanto, si yo hago una suma vectorial, ¿cierto?, del momento dipolar, voy a obtener que mi distribución va a ser homogénea en este caso, ¿cierto? Por lo tanto, yo voy a obtener, ¿qué cosa? Un sistema apolar. ¿Ya? Entonces, la geometría también es importante para poder, determinar si un compuesto es de carácter enlace covalente o covalente apolar. Entonces, en el caso del amoníaco, el agua o el acetaldehído también, tienen distintas, dada su geometría, ¿cierto? Como la vimos anteriormente, debido al dominio de los pares de electrones de valencia, es tetraédrico, pero si miramos solo la geometría molecular, es decir, solo los átomos que están formando esa geometría, vamos a tener angular para el caso del agua y pirámide trigonal para el caso del amoníaco. Y ambos, ¿cierto? El átomo más electronegativo se encuentra aquí, en este caso el oxígeno, y en el otro caso el nitrógeno, y el hidrógeno es menos electronegativo, por lo tanto, si yo hago una suma vectorial, voy a obtener un momento dipolar, es decir, donde voy a tener mayor densidad electrónica, aquí descrito como en rojo, ¿cierto? El átomo de hidrógeno, del átomo de oxígeno o nitrógeno, y menor densidad electrónica en los átomos de hidrógeno en ambas moléculas, ¿ya? Entonces va a ser un sistema o un compuesto que va a tener polaridad, va a ser polar, porque va a tener un polo negativo y un polo positivo, ¿ya? Pero destaco, no se vayan a confundir, esa polaridad no significa que tiene una carga formal positiva o negativa como los iones, sino que es una densidad electrónica. Tienen densidad electrónica, pero más acumulada en uno de los dos átomos, el que es más electronegativo, ¿ok? Para que no tengan problemas. Entonces, ¿cuál es una de las utilidades, por ejemplo, de este enlace, ¿cierto? Debido, nuevamente, estructura de Lewis, geometría molecular debido a la teoría de repulsión de pares de electrones de valencia, ¿cierto? Y nos da nuestra geometría molecular y debido a la diferencia de electronegatividad tenemos un momento dipolar, podemos nosotros, ¿cierto?, generar variación de campo magnético, ¿ya?, y campo eléctrico, lo que hace el microondas. En general, el microondas genera ondas electromagnéticas a una cierta frecuencia, ¿cierto?, en torno al 2,45 GHz. Y lo que trata de la molécula de agua, cuando nosotros estamos calentando un vaso con agua, o café, o leche, o lo que sea, cualquier cosa que tenga agua, se trata de alinear ya este momento, este dipolo magnético que tiene, este momento dipolar que tiene la molécula de agua, y al tratar de alinearse, y como va variando, ¿cierto?, genera el choque con otras moléculas, y este choque produce esta fricción, y la fricción produce el calor, ¿ya? Lo mismo que si nosotros nos frotamos las manos, ¿cierto? Si nos frotamos las manos cuando tenemos frío, generamos calor, lo mismo pasa. Al momento de que la molécula de agua trata de alinearse con el campo, ¿cierto? Como aparece aquí en este GIF, choca con otra molécula y se frotan, ¿cierto? Y genera calor. Entonces, de esa manera nosotros calentamos nuestra comida, ¿cierto? Y cualquier cosa que tenga agua en el microondas. Pero si nosotros ponemos alguna molécula apolar en el microondas, por más que lo tengamos todo un día calentando, no va a pasar nada porque no tiene un momento dipolar, por lo tanto no se va a generar este calor, ¿ya? Entonces, esa es una de las gracias del invento del microondas, ¿cierto? Dado a la geometría molecular que tiene ¿cierto?, la molécula de agua. ¿Ok? No sé si ustedes lo sabían al principio, muy simple, por supuesto, lo expliqué, del microondas. ¿Nadie? ¿Estoy solo? Yo algo sabía, pero no tanto. Ah, ya. Muy bien. O sea, sabía algo con relación al agua, que como que movía las moléculas de agua dentro Perdón. del microondas. Solo eso.
Sí, pero eso se debe a la explicación que les acabo de dar, ¿ya? Entonces, Profe, ¿cómo qué cosas no se calentarían entonces en el microondas? por ejemplo, si usted tiene hielo seco que está formado, que es a partir del, que es dióxido de carbono, ¿ya? Que es una molécula apolar, que es esta. Ya, el punto es que el hielo seco se va debido a que a temperatura ambiente es un gas, ¿cierto? Se va a evaporar solo porque no puede estar a esa temperatura. Ya, pero el microondas no aceleraría esa evaporación, ¿ya? Bueno, realmente no es evaporación, es sublimación, porque pasa de estado sólido a gaseoso de inmediato, ¿ya? Pero cualquier sistema que es apolar no se debería calentar. Seguramente ustedes han visto, ¿cierto? Hay algunos plásticos que sirven para microondas, otros no. Y algunos, estos plásticos que sirven para microondas no se van a calentar porque sus sistemas son más bien compuestos apolares. Entonces, yo puedo tener todo el tiempo del mundo en el microondas, pero no voy a tener nunca el calentamiento porque no tiene un momento dipolar para generar ese cambio y esa vibración, ¿cierto? Y generar el calor. Entonces, los que sí se calientan y los que no son, ¿cierto? Y de manera muy coloquial se achurrascan en el microondas, son porque tienen sistemas polares, ¿ya? Entonces, Profe, por eso algunos sí, algunos no. Hay que ser un poco profe, caso, ¿sí? ¿y qué pasa con como con los frascos de aluminio que una vez se me ocurrió meter uno? Estoy Sí, viendo sí, yo las cosas. es otro fenómeno, porque estas ondas electromagnéticas, lo que pasa es que el enlace metálico, ya tienen que tener presente que, imaginémonos que tenemos varios metales, uno frente al otro. A ver, voy a tratar de dibujar uno aquí para explicar. Esto. Y ahí se supone que son todos núcleos metálicos, ¿ya? Entonces, todos estos son núcleos metálicos, se supone que son todos del mismo tamaño. Entonces, los electrones que se encuentran entre medio de ellos, aquí, ninguno de ellos quiere un electrón, porque son metales, son electropositivos, no son electronegativos. Entonces, lo que pasa es que el electrón, ¿cierto? Él no lo quiere, se lo pasa a él. Él no lo quiere, se lo pasa a él. Él no lo quiere, se lo pasa a él, y así sucesivamente. Entonces, realmente existe como un mar de electrones alrededor, por eso son tan buenos conductores de la corriente eléctrica, que no es nada más que un flujo de electrones, ¿ya? Porque nadie quiere tener su electrón en sí. Entonces se lo pasa al vecino y el vecino no lo quiere, se lo pasa al vecino y así sucesivamente. Entonces, cuando viene una radiación electromagnética, como el caso del microondas, la interacción no es por el momento dipolar, porque no lo tiene un enlace metálico, sino que viene la radiación electromagnética y choca con este electrón. Y este electrón es el que sale disparado y genera esa chispa que usted pudo haber visto, ¿cierto? Se vio como chispa y cosas así. Ya es porque choca la superficie electromagnética suficiente para arrancar los electrones, entonces se generan estas chispas, ¿ya? Que le Ya. recomiendo que no lo haga. No, nunca más. ¿Ya? Esa es la diferencia entre uno y el otro. Entonces, continuando. En función de esto, ¿cierto? Las moléculas se relacionan solo con sus semejantes, es decir, ¿cierto? Aquellas que tienen la misma característica, ¿cierto? Por ejemplo, sistemas polares van a disolver sistemas polares y sistemas apolares. Entonces, por supuesto que en un laboratorio de química orgánica podríamos verlo mejor, pero yo les puedo dar como ejemplo, ¿cierto? Uno no va a disolver eh, el aceite en agua, ¿cierto? Ustedes, por más que traten de disolver el aceite o jugo de limón, ¿cierto? Se mezclan bien, saben bien, pero nunca se van a mezclar porque no tienen las mismas propiedades. Uno es en base de agua, el jugo de limón, ¿cierto? Que es un sistema polar,
En cambio, el aceite es un sistema apolar, y si yo los trato de mezclar, después los dejo un tiempo, ¿cierto? ¿Qué va a pasar? Se van a separar porque no tienen interacciones entre sí. Ya, entonces de aquí viene el concepto de lo semejante disuelve a semejante, ¿ya? Entonces, por más que yo quiera, no sé, sacar la grasa, yo para sacar la grasa, o cómo actúa un desengrasante, yo estoy haciendo una reacción química donde estoy rompiendo esa grasa, ¿cierto? Separando lo que forma, seguramente ustedes lo deben haber visto, ¿cierto? Estos lípidos, los triglicéridos. Yo separo el alcohol, separo mi ácido graso, y eso se disuelven y se eliminan después, ¿ya? Pero así como tal no se van a disolver en agua, ¿ya? Entonces, como sabemos, una molécula de agua tiene polos positivos y polos negativos, ¿cierto? Negativos sobre, obviamente, el átomo más electronegativo, en este caso, el oxígeno. Por lo tanto, es un compuesto polar porque tiene polos negativos y positivos, ¿cierto? Que pueden ser representados de esa forma y van a tener interacciones con su molécula vecina, ¿cierto? Y eso es lo que le da la característica a la molécula de agua, y es por esa química que tiene el agua, debido a la estructura, ¿cierto? A la geometría molecular, y se generan estos dipolos, es que permite, al menos en lo que nosotros conocemos, ¿cierto? La vida, ¿ya? Entonces, cuando se congela, se produce un rearreglo tal que la densidad es menor que el líquido, ¿cierto? Entonces, cuando se congelan los mares, por suerte, el hielo no es más denso, porque si no, cae al fondo y aplastaría a todos los seres vivos que pueden vivir aún así cuando está la superficie congelada, ¿ya? Entonces, como yo tengo estos sistemas polares, yo puedo disolver sales en este caso. Por ejemplo, tengo el cloruro de sodio formado por iones, ¿cierto? Por átomos con diferente electronegatividad, positivos y negativos. Entonces tengo un positivo y un negativo, y cuando yo los mezclo, se solvatan. Es decir, vienen los polos, ¿cierto? De la carga contraria al ion liberado, y lo pueden rodear y lo pueden contener. Por eso, yo cuando disuelvo, ¿cierto? Disuelvo sal en agua, yo estoy haciendo esta interacción entre polos, ¿cierto? Positivos y negativos, que interactúan entre los iones positivos y negativos, ¿ok? Entonces, el colesterol es un compuesto apolar, ¿ya? Y su solubilidad en agua es, ¿cierto? Nada, es 0, porque no tiene ninguna interacción, ya no tiene ningún grupo H, nada que pueda interactuar lo más mínimo con con sistemas acuosos, ¿cierto? Entonces, no hay interacción y es muy insoluble. Entonces, yo voy a obtener dos sistemas, ¿ya? Entonces, aquí hay una representación más o menos, ¿cierto?, de cómo se disuelve lo mismo el cloruro de sodio en agua, ¿cierto? Y cómo se van distribuyendo alrededor de los iones las moléculas de agua, ¿cierto? Dependiendo de, en este caso, ¿cierto? Este es el ion sodio, que está rodeado por la parte, por lo negativo del agua, o sea, con los oxígenos, y el ion cloruro, que está rodeado por la otra parte del agua, ¿cierto? Que es lo que produce interacción, rompe el enlace iónico, y nosotros podemos ver que se disuelve en agua, ¿cierto? Podemos ver que desaparece, ¿cierto? Pero realmente no desaparece, sino que está ahí. Entonces, nosotros ahora, ¿cierto? Mirando la estructura, de hecho yo creo que esto ya lo deben haber visto, pueden saber si qué vitamina podría ser más soluble o no en agua, ¿cierto? Entonces nosotros tenemos la vitamina A y la vitamina B. Entonces, dado a que todo enlace entre oxígeno e hidrógeno siempre va a tener la misma diferencia, ¿ya? Piensen ustedes en esto, una molécula de agua, solo que aquí vamos reemplazando un hidrógeno por otra cosa, como en este caso, ¿cierto? Esto es como la mitad de una molécula de agua. Entonces la interacción que va a tener el agua frente a distintos compuestos, ¿cierto? En este caso las vitaminas, va a ser más soluble o menos soluble dependiendo qué tanta interacción puede tener, ¿cierto? Entonces la vitamina A
solo tiene esta interacción. En cambio, la vitamina B voy a tener interacción por acá, voy a tener una interacción por aquí, ¿cierto? Entonces, uno y otro nosotros a simple vista podemos determinar cuál es más soluble debido a las interacciones generadas por esta diferencia de electronegatividad que generan polos, ¿cierto? Y lo mismo pasa cuando ustedes, por ejemplo, vieron en bioquímica, ¿cierto? Los distintos aminoácidos, y esos aminoácidos están, ¿cierto? Se ubican en distintas partes, ¿cierto? Por ejemplo, aquí dice, también podría predecir, simplemente mirando la estructura de un aminoácido, en qué parte de las proteínas se ubicará, por ejemplo, donde deberíamos encontrar los siguientes aminoácidos. Ustedes saben que un aminoácido está formado por un grupo amino y un grupo ácido, ¿cierto? Que lo vamos a ver más adelante. De hecho, es como el nombre que es muy obvio, ya mucha gente a veces lo olvida. O sea, un aminoácido es porque tiene un grupo amino, un grupo con un nitrógeno, y un grupo ácido porque tiene este ácido carboxílico, ¿ya? Y las propiedades de esos aminoácidos van a estar dadas de acuerdo a su R, al grupo R que está acá, por ejemplo, la leucina, glutamina y el ácido aspartico, sí. Nosotros podemos tener esto que es sistemas. ¿Qué va a pasar si yo tengo el átomo de carbono y el hidrógeno, que no tienen mucha diferencia de electronegatividad entre sí, ¿cierto? ¿Qué tengo yo acá? Tengo un sistema apolar. En cambio acá tengo el nitrógeno y el hidrógeno, que lo vimos, ¿cierto? El amoníaco, generan dipolos, generan momentos dipolares. Entonces tengo un sistema polar. Lo mismo pasa acá, o un sistema polar. Entonces, estos aminoácidos que tengan grupos apolares, ¿cierto? Debido a que la diferencia de electronegatividad entre carbono e hidrógeno, bueno, y carbono es lo mismo, ¿cierto? No es tanta, entonces generan grupos apolares, por lo tanto se van a encontrar, ¿cierto? Dentro de la membrana plasmática que está acá, ¿cierto? Donde acá tenemos los grupos, ¿qué cosa tenemos acá, ¿cierto? Pensando en que este es un... uy, olvidé el nombre. Ácido... Oh, se me olvidó. Oh, lo olvidé completamente. Pero es, ¿cierto? Lo que vimos anteriormente, donde tenemos nuestra cadena, ¿cierto? Carbonada, que puede ser saturada o insaturada, y hacia afuera apuntando, ¿cierto? Aquellas que tengan interacciones de tipo hidrofílicas, ¿cierto? Entonces vamos a tener en esta proteína, hacia afuera, donde está la interacción, donde está el medio acuoso, ¿cierto? Vamos a tener estos sistemas, y el interior, donde están sistemas apolares, vamos a tener este tipo de aminoácidos, ¿ya? Entonces, de esa forma nosotros podemos, desde el punto de vista químico, nosotros lo podemos llevar a algo más macro, ¿cierto? Y que va a nivel celular, ¿cierto? Y también farmacológico, ¿ya? Entonces, esa es la razón del por qué este curso, ¿cierto? Ustedes lo están tomando, que por supuesto debió haber sido antes de bioquímica. Eso era lo que les tenía que decir por hoy. Les voy a pasar la lista para que me digan presentes. Creo que se fueron 2. Entonces, momento. Entonces, a ver, espero que todos me digan presentes, si tiene mal su micrófono, me puede escribir presente, pero espero que todos me digan presente, hablando. Entonces, ustedes son esto.